lo que quisiera presentar es un avance. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de este espacio para presentar estas ideas, que son ideas que conectan con un artículo, el último artículo que escribí en el marco de una beca postdoctoral que obtuve el año pasado. Ese artículo versa sobre una problemática concreta dentro de la ciudad de Otavalo, que es uno de los lugares que contemplé y donde desarrollé actividades de terreno conducentes al trabajo de tesis doctoral. Del trabajo de tesis doctoral surgieron algunas aristas y algunos elementos inconclusos que estoy intentando abordar, aunque sea lentamente. Esta información es simplemente ilustrativa respecto del programa en el marco del cual obtuve la beca, que es el programa de la Red de Estudios Transandinos, un convenio interinstitucional entre la Universidad Católica del Perú y la Universidad Libre de Berlín. La sede administrativa, digamos, de esta red funciona en Perú, como no puede ser de otra manera, y el dinero proviene del Ministerio del Trabajo y Economía alemán. Los tutores de la beca fueron estos dos, autor y autora, que también traigo como a colación por si sus perfiles en algún momento pueden llegar a ser sugerentes para alguno de los procesos internos del doctorado. La doctora Marta Rosa Vilela, doctora en urbanismo, y el doctor Pablo Vega Centeno, doctor en arquitectura. Ambos son del departamento de arquitectura y, digamos, han trabajado conjuntamente en publicaciones y en algunas áreas haciendo análisis de procesos de transformación urbana o renovación urbana. Bueno, la ciudad de Otavalo, bueno, ya algunas de las personas que están presentes me han escuchado hablar muchas veces de esta ciudad, entonces no pienso extenderme, simplemente compartir con ustedes algunas imágenes del contexto, digamos, espacial de la ciudad. Esta es una ciudad relativamente pequeña de aproximadamente 50.000 habitantes en el casco urbano, en donde básicamente mis intereses se han concentrado en dos o tres lugares, dos o tres fragmentos de esta ciudad que coinciden, dos de ellos con mercados específicos. Este es uno de esos mercados. Este es otro de los lugares que es la Plaza Central de Otavalo, donde está la escultura del antepasado inca, de origen inca Rumiñahui. Este es el mercado principal al que, digamos, el que estoy analizando con mayor profundidad, que es el mercado 24 de mayo. Es resultado de la implementación de un proyecto de renovación urbana que voy a contarles en breve en qué consistió. Estos son simplemente algunas postales de la ciudad, de su gente, del cementerio, de algunos de los, digamos, de las localizaciones más relevantes o mayormente conocidas en esta ciudad andina del norte del Ecuador. Ahora bien, el caso específico que analizo en este artículo es el caso de renovación y traslado, de traslado del mercado municipal 24 de mayo en el marco de un proyecto de renovación urbana. El mercado 24 de mayo inicialmente era un mercado que estaba situado en una edificación centenaria que, digamos, a la cual se le adjudicó un estado de obsolescencia radical, argumentando que no era posible repararla, que no era posible efectuar ninguna transformación y que la solución era demoler esta estructura, situar el mercado en una estructura nueva y por lo tanto, pues llevar a cabo un proceso digámoslo, desplazamiento, pero en el sentido orgánico, no en el sentido negativo, de la población general de vendedores y vendedoras que asciende a más de 800 personas y por supuesto pues de la gente que compra en el mercado. Entonces, efectivamente el proyecto pues se comenzó a ejecutar más o menos en 2016. Se llevó a cabo la demolición del mercado, como pueden ver en esta imagen, y se llevó a cabo la construcción de un nuevo mercado en una localización distinta. Vamos a ver más adelante en un mapa la localización de estos dos lugares. Realmente no es tan lejos uno del otro, pero la edificación inicial del mercado estaba localizada en un punto bastante accesible de la ciudad, muy céntrico a una cuadra del parque principal.
mientras que la localización del mercado nuevo implica pues una serie de recorridos y de intersticios que dificultan la movilidad, aunque no sea mucha la distancia geométrica. Entonces, en este sentido, pues el artículo parte del reconocimiento de unos puntos de partida epistemológicos que algunos de ellos pues son muy, digamos, muy de uso común en antropología, pero la revista en la que se presentó recibe estudios de distintos ámbitos de análisis, entonces yo prefería aclararlo. Por ejemplo, el tema de la génesis social de lo subjetivo, la consideración de que las teorías son utilizadas y entendidas en la medida en que están cargadas también de hechos empíricos, algunos de ellos relacionados con la propia experiencia de terreno de uno mismo. Y esos hechos empíricos están naturalmente vinculados con las teorías que uno revisa, ¿no? Argumento que mi propósito no es tanto deducir o inducir una ruta lógica o una especie de algoritmo de cuáles son los acontecimientos causales que detonan los problemas después de la renovación del mercado en Otavalo, sino más bien postular una especie de mecanismo subyacente que permita explicar, aunque sea parcialmente, toda la situación. Por lo tanto, apelo a la noción de abducción como un recurso, digamos, para ello. Trazo en el artículo la tradición de investigación sobre este término y sobre este procedimiento, digámoslo, lógico hacia la figura histórica de Charles Sanders Peirce, quien lo propuso, entre otros, con algunas singularidades que son las que intento replicar, digamos, analíticamente en el artículo. Ahora, eh, básicamente, me pareció necesario proceder al análisis de los problemas que acarreó este proceso de renovación urbana desde un punto de partida antropológico sobre el mercado. Esto debido a que comúnmente, o mejor, en las áreas, digamos, lo más cercanas a la economía, el mercado se piensa, la noción de mercado se piensa como si se tratara de una especie de abstracción que indica o que fija un sistema de precios que se pone en relación con el equilibrio o desequilibrio en un momento determinado de la relación entre oferta y demanda. Pero desde un punto de vista antropológico, un poco menos economicista, sin negar el aspecto, por supuesto, fundamental de los intercambios, considera que el mercado es más bien una institución social donde se llevan a cabo interacciones habituales en un espacio consuetudinario. Entonces, esto implica que esta perspectiva institucional sobre el mercado nos permite desarrollar un abordaje diferente sobre los procesos de intercambio, ya no netamente vinculados con una abstracción o con el equilibrio entre dos fuerzas, como la oferta y la demanda, sino más bien específicamente concentrarnos en el gesto y la práctica del intercambio, en el sentido, digámoslo, más localizado del término. En este orden de ideas, el mercado es donde se concretan interacciones sociales con fines de reciprocidad, la mayoría de las veces, pero también es un escenario donde se observan y tienen lugar tensiones generadas por la localización de las personas o actores geográficos en ese espacio, lo que denomina George Simmel desde el siglo XIX distancias sociales. Entonces, la formación específica en función de las distancias sociales de los actores que participan del mercado tiene una relación también estrecha con la composición misma del espacio donde el mercado funciona. Luego, lo que pasó en Otavalo concretamente es que Mario Conejo, que es el alcalde actualmente, bueno, hasta dentro de unos pocos días que hay elecciones municipales, Mario Conejo ya había sido alcalde de Otavalo 2 periodos antes de su mandato hasta 2022. Y en el primer mandato de este alcalde, de este político, que es un sociólogo quichua de la ciudad de Otavalo, se aprobó el proyecto de renovación urbana del mercado. El asunto es que la aprobación de ese proyecto se realizó, según se reclama hoy por parte de algunos sectores, de manera inconsulta. Es decir, se ejerció verticalmente la voluntad administrativa de ejercer el plan, pero sin consultar verdaderamente o de manera sistemática o al menos notable a las poblaciones directamente afectadas, fundamentalmente los vendedores y vendedoras del mercado. Luego, el proyecto se pone en marcha a partir de esa, digámoslo, manera vertical de ejercer la autoridad de parte de la administración
Y una vez en marcha, comienzan entonces a socializarse las transformaciones y los cambios, cuando ya, digamos, la aprobación estaba pues firmada. Esto comienza a ocasionar una serie de tensiones y de fricciones entre las asociaciones de base comunitaria que tienen los vendedores y vendedoras del mercado, la administración municipal y la administración del mercado, que es una especie de umbral burocrático bastante particular porque es la intermediación entre las asociaciones de base comunitaria de los vendedores y la administración municipal. El interlocutor, digamos, o mejor, el puente que permite la interlocución entre estos dos actores es la administración del mercado, que es un cargo, dicen en Otavalo, con intereses políticos que básicamente nombra el alcalde de la ciudad. Entonces, digamos que es una especie de brazal de la administración central, pero que ordena la situación en el aspecto localizado del mercado. Ahora, una de las reclamaciones más interesantes, a mi parecer, de parte de la población que ha padecido los efectos negativos de la renovación, ha sido reocupar el espacio donde estaba anteriormente el mercado, donde funcionaba antes. Es decir, sacar los artículos del mercado, situarlos en el lugar donde se demolió el edificio anterior y, digamos, sacar el mercado a la calle con el objetivo también un poco de exponer de manera dramática y bastante literal hacia la administración que el mercado no es el edificio donde funciona, sino las modalidades de intercambio que efectivamente lo constituyen. Entonces, al sacar el mercado a la calle y situarlo en donde funcionaba antes, en el artículo propongo, digamos, una alternativa de interpretación de esta situación a partir del concepto de place attachment o de apego de lugar, por decirlo así, que implica la puesta en funcionamiento de unos contenidos de memoria y de unos procesos también de recuerdo colectivos que si bien tienen en este caso una escala temporal de funcionamiento relativamente corta, porque el proceso de renovación se dio hace apenas unos años, comienza a ser indicativo también de una intersección entre reclamaciones por el derecho a la ciudad, espacialización de fricciones específicas entre actores concretos en un proceso de renovación urbana y materialización de ciertos contenidos de memoria vinculados con un lugar por medio de prácticas como estas, de ocupación en cierto sentido, en contra también de las recomendaciones administrativas e incluso de la represión policial. En ese sentido, entonces, mi propuesta es considerar tres dimensiones de este problema. Una dimensión urbana, que comienza cuando se declara obsolescencia sobre la edificación, digamos, del mercado tradicional, la edificación clásica o que ya demolieron. Una dimensión sociocultural que se refleja después de 5 años de la reubicación del mercado con un descontento poblacional generalizado entre la población de vendedores y vendedoras y la ciudadanía. La gente que vende dice que dentro del mercado hace mucho frío y tienen razón. Eh, y eso pareciera no ser una justificación demasiado importante. Pero cuando el frío es un elemento persistente que las personas tienen que asumir cotidianamente y por lo tanto les atraviesa sus corporalidades, deja de ser simplemente una circunstancia y comienza a ser verdaderamente un problema, digamos, en ese sentido. Luego, el descontento poblacional va más allá del frío, pero variables como esa, de carácter, podríamos decir, demasiado pedestre, son importantes o son consideradas importantes porque a partir de ellas también se estructura la reclamación que hacen a la esfera administrativa con respecto a un caso de lo que yo en términos generales considero que es una injusticia espacial debido a que se da mediante un proceso inconsulto que se aprueba y luego después las consecuencias de ese proceso inconsulto recaen sobre una población que no estaba muy bien preparada para ello. Entonces se van generando como unas fricciones entre actores geográficos concretos, las asociaciones de vendedores, la administración del mercado y la administración municipal. Esas fricciones pues ponen de manifiesto las imposibilidades de una intersección más fluida en términos de intereses, por ejemplo, y la puesta en posición o la toma de posición con respecto al interés sobre el espacio específico del mercado por parte de cada uno de esos actores. Una tercera dimensión es la dimensión política,
porque han emergido antagonismos entre el gobierno de Otavalo y las asociaciones, hasta el punto, digamos, de conducir a vías de hecho y tomas específicas, pues, del espacio que han conducido, como decía hace un rato, incluso encuentros donde la policía ha ejercido la coerción y la violencia física con esta gente. Ahora, en la reubicación específica en este mapa se ve el círculo, bueno, a la izquierda está Otavalo en el contexto territorial del Ecuador, y en el mapa ampliado están las dos localizaciones del mercado. La primera localización es la que está encerrada en el círculo negro, contiguo al Parque Bolívar de la ciudad, y la localización del mercado nuevo es la que está encerrada en el círculo rojo. En términos geométricos o en términos métricos, no es tanta distancia, pero hay una orografía y unos accidentes, digamos, dentro de la ciudad que dificultan el acceso o lo hacen un poco más intrincado a la localización del mercado nuevo. Esto implica que bueno, algo que es interesante de notar, que yo lo registré en la tesis, pero digamos lo desglosé un poco mejor en el artículo, es cómo asignaron cada espacio a los vendedores en el mercado de Otavalo. Básicamente hicieron una rifa con balotas en donde a cada quien con unos pimpones le tocaba sacar uno y le salía un número y ese era el número de local, digamos, que iba a tener. Lo cual implicó que esa distribución, mediante ese mecanismo azaroso de la localización de las personas en el mercado, irrumpiera con ciertos vínculos de intercambio elaborados desde antes por las personas que se apoyaban en procesos, digamos, cotidianos como intercambiar cosas que le faltaban o cambiar dinero o intercambiar monedas o lo que fuera. Todos esos vínculos, digamos, o esos vasos comunicantes de tipo cultural, pues quedaron interrumpidos por la relocalización de las personas mediante un mecanismo basado en el azar. Esas posiciones, digamos, dentro del mercado también se convirtieron en un escenario de disputa porque decían que solo la gente que quedó localizada cerca de las entradas vendía en el mercado, que las demás personas simplemente no tenían chance de vender porque quienes ingresaban al mercado no llegaban hasta allá. Entonces hay toda una reorganización del espacio y una resignificación también de las rutas, de los lugares, de los puntos donde es más probable venderse o no, y al mismo tiempo una valoración, digamos, de tipo social que va cualificando ese espacio y lo va transformando y lo va haciendo trascender, convirtiéndolo en algo más que un edificio nuevo. En el artículo apliqué digamos, algún análisis cartográfico basado en sintaxis espacial con el objetivo simplemente de analizar qué tan conectado y qué tan desconectado o qué tan bien conectado con el resto de la ciudad está la nueva localización, para ver si, según las cualidades del espacio, efectivamente es más difícil llegar allá o no. Y por último, a nivel conceptual, propongo como clave de interpretación analizar las fricciones y la relación entre estos actores geográficos confrontados en términos de una geometría del poder, entendida con base en la desigualdad en los accesos y los flujos, en el mercado, en la edificación, digamos, pero en la ciudad también, un poco en general, las conexiones y los imaginarios que están en juego, digamos, en todo esto. El análisis específico de sintaxis espacial pues muestra algo que yo más o menos intuía y que todo el mundo intuye en Otavalo, y es que efectivamente la localización del antiguo mercado está un poco mejor articulada al entramado general de la ciudad que la localización del nuevo mercado. Eso se debe a que, como mencionaba antes, hay algunos accidentes y algunos elementos orográficos que dificultan el tema. Por ejemplo, un río, lo cual implica tener que desplazarse hasta un puente para poder cruzar y no poder hacerlo antes. Y en ese sentido, un aumento tal vez del número de giros que hay que dar para llegar a ese punto, comparado con la localización inicial. Entonces, de algún modo, la percepción generalizada de las personas que dicen que el mercado nuevo es lejos es equivocada en términos métricos porque no es tan lejos, pero es acertada en términos topológicos porque sí es más complicado llegar, ¿no? En ese sentido. Luego, al final, digamos, el ejercicio de interpretación que propongo es que el ejercicio vertical de la autoridad por parte del gobierno autónomo descentralizado de Otavalo hoy se contesta por parte de la ciudadanía mediante la acción organizada, algo que era muy previsible, pero que al parecer nadie vio. Algo que puede incluso llegar a ser un predictor interesante para analizar el caso de la renovación urbana de la galería aquí en Manizales, por ejemplo.
Eh, Planteo como otra clave de interpretación que en el recurso político de ocupar el espacio público donde funcionaba antes el mercado, esa acción colectiva hace coincidir o hace converger contenidos de memoria a partir de un espacio enunciado como propio y cualidades propias del espacio, de un espacio mejor conectado respecto del resto de la ciudad. La renovación del mercado fue una apuesta urbanística que en su momento tuvo un valor político tan alto que desestabilizó un proceso electoral, pero con el tiempo demostró tener un escasísimo valor social, una característica compartida entre los elefantes blancos, como dicen los economistas. Y la línea temporal, digamos, del proceso, pues que empieza en 2009, que es cuando se declara obsoleto el edificio clásico. En 2020, pues el proyecto ya está en marcha, pero aparece la pandemia, entonces también hay un cerramiento de los mercados y eso genera toda una crisis, digamos, interior y una incertidumbre y un conjunto de inestabilidades y de procesos inerciales que se ve que no funcionan bien, pero siguen en marcha. Y en 2021 comienzan las acciones contestatarias y comienzan a manifestarse las fricciones políticas y los distintos tipos de mediación que han aparecido. Ahora, para terminar, en lo que me he venido concentrando, pero todavía no he escrito, estoy en ese proceso, es en considerar esos escenarios inciertos de la ciudad o esos escenarios que son productores de incertidumbre colectiva, como si fueran fragmentos sombreados de la ciudad, sombreados apelando a un término de la fenomenología existencialista o de la fenomenología en general, que es el término en alemán Abschattung, que buscando ahí como formas de transliterarlo y mirando como buscándole la vuelta de cómo puedo convertir ese término, cómo puedo encontrar un equivalente léxico aproximativo en español a ese término alemán, pasé por la lengua inglesa y me enteré que el término original alemán hace alusión en inglés al sombreado, ¿no? O a la umbra, a lo que está entre la luz y la oscuridad, que de inmediato llamó poderosamente mi atención, ya que en antropología tendemos a usar o nos gusta usar o contamos con una herramienta conceptual muy poderosa, que es la de la liminalidad, para referirse precisamente a esos momentos o incluso sitios de indeterminación donde donde las situaciones, las posiciones sociales específicas quedan como suspendidas y hay como una especie de momento flotante con respecto a la configuración general. Entonces, al darme cuenta que el término Abschattung puede remitir a la noción de sombreado, eh, hice una serie, o estoy buscando una serie por ahí de intersticios, digámoslo, etimológicos, para argumentar que podríamos traducir al español Abschattung como presagio, como algo que está anunciado, pero todavía no pasa, como algo que está latente, que está, digamos, insinuado, pero todavía no se ha materializado del todo. A veces me parece que en nuestras ciudades o en las ciudades que yo me he atrevido a analizar, hay fragmentos completos que están como en ese estado de presagio, que se sabe que va a ocurrir algo ahí, que no se sabe muy bien qué consecuencias va a tener, que no se sabe muy bien qué dinámicas están dándose, pero que hay latente una especie de tensión o las posibilidades de unas confrontaciones y del surgimiento de unas fricciones entre actores geográficos precisos. Es lo que intuyo que está pasando un poco en la galería en Manizales, donde hay un ambiente, digamos, de una tensa calma respecto de los procedimientos administrativos de renovación urbana que están planificados para intervenir ese territorio en particular. En ese sentido, pues al hablar de presagio, de insinuación, de ese tipo de figuras, se me ocurre que es posible anudar toda esta reflexión o esta ruta terminológica para desembocar en el concepto antropológico de liminalidad y analizar desde allí esos intersticios y esas zonas o esas delimitaciones inciertas en donde los límites están relativamente suspendidos y por lo tanto hay una especie de incertidumbre colectiva que también participa del sentido general de la ciudad. Eso era. Muchas gracias.